Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos al cierre, a la conclusión de esta hermosísima sección del amor de Dios, expresado, manifestado y demostrado. Veíamos que en la relación de amor que ya se expresó y ahora se manifiesta, debemos tener una respuesta consecuente para con Dios. Y la mejor forma es evidenciarlo a través del amor al prójimo. No pierda de perspectiva que para nosotros en San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, hay un sustento tremendo que presenta el divino. No solo a Dios le plació resumir los 613 mandamientos de la ley en lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino que ahora el Divino Maestro magistralmente, como le caracteriza a él, los resume en 2. Amar a Dios por sobre todo y con todo, y al prójimo como a nosotros mismos, porque de esto propende, de esto y en esto descansa toda la revelación, la ley y los profetas, en el gran sustento del amor relacional. Entonces no hay otra forma expresiva y manifiesta de amar a Dios y que Dios demostró amarnos o expresó y manifestó amarnos a través de este sentido de relación. Pero ahora vamos a llegar a la parte más profunda de esto y que tiene que ver con la demostración de amor. El amor de Dios demostrado. Dios puede demostrar su amor de muchas maneras. Cuando, por ejemplo, sale el sol después de una tormenta, ya se demuestra el amor de Dios. Cuando nos permite ver la luz al final del túnel de los problemas, cuando hemos vivido el proceso y Dios nos ha sacado en victoria, ya Dios está demostrando su amor. Cristo en los días de su carne, no solo hablando y predicando del reino de Dios, sino sanando enfermos, limpiando leprosos, libertando endemoniados, perdonando pecados y resucitando muertos, multiplicando panes y haciendo toda obra expresiva y manifestada de amor de Dios, ya lo estaba demostrando. Cuando usted llora desconsoladamente por las noches y no puede conciliar el sueño, pero viene una paz que le sobrepasa en entendimiento y le permite ver soluciones en medio de los grandes conflictos y problemas de la vida, Dios ya está demostrando su amor. Con el nacimiento de un niño o una niña, que es una semilla de amor, ya Dios demuestra su amor. Pero hay una manifestación, una expresión y una demostración bíblica inigualable, contundente, de la demostración de amor de una manera sublime, que es la cruz de Cristo. Si hay un lugar donde Dios demostró inconfundiblemente y de manera realmente poderosa, inigualable, fue la cruz de Cristo. La gente dice: demuéstrame que Dios me ama, demuéstramelo. Y yo le puedo poner estos ejemplos u otros más. Sin embargo, el lugar real de la demostración profunda, íntima
y más elocuente del amor de Dios descansa en la obra efectuada en la cruz. En ese lugar Dios demostraba su amor a través de anular los efectos del pecado, maldición y muerte, erradicados de cuajo, de raíz, a través de la obra expiatoria de Cristo. Por lo tanto, acompáñeme a Romanos 5. A Romanos 5, versículos 1 al 11. El grueso lo vamos a tener desde el versículo 7 al versículo 8. Aquí está la gran base y fundamento de la doctrina de la justificación. La bendita doctrina que Pablo enseña de cómo el santo muere en lugar de los pecadores, el justo en lugar de los injustos, el perfecto en lugar de los imperfectos, el inocente en lugar de los culpables. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, resultado de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La gran demostración del amor de Dios se fundamenta en la reconciliación. Dios, en el deseo de encontrar al hombre y buscarlo, ya veíamos que es Él el quien nos busca en esencia y permite que decidamos también buscarle. En su deseo íntimo, Él expresó su amor. Él manifestó su amor, pero ahora lo va a demostrar. En su deseo de reconciliarnos, en su deseo de que el hombre no muera en su pecado, de que el hombre no muera en su desgracia, que el hombre no vaya a condenación, atrapado en algún vicio, destrozado en un alma corrompida, en un pensamiento depravado, en un espíritu quebrantado y quizás hasta en un cuerpo enfermo. Jamás fue el deseo de Dios que la muerte impactara al hombre. En el buen deseo de Dios siempre estuvo el anhelo de que el hombre entendiese el perfecto plan de su creación. El hombre fue creado para adorar, alabar y estar en comunión perpetua con su Creador. Pero la mala decisión de pecar truncó todo esto. Pero como Dios conoce todas las cosas en forma anticipada, antes de que surgiera el problema, ya tenía la solución, y la solución al problema se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo dice: demuéstrame que Dios me ama.
Y te podría decir, ya comienza una demostración que la lluvia cae para justos e injustos, ricos y pobres, y el sol también sale para todo el mundo. Y el sol de justicia, dice Malaquías, vendrá, y vino en la persona del Hijo, primeramente a morir por aquellos que ponen y depositan su fe en Él. El ombligo y corazón del Evangelio, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo contundente de demostración de amor. Ese cuadro tétrico y gráfico de Génesis 22, cuando Dios pide a Abraham sacrificar a Isaac, nunca estuvo en el corazón de Dios que realmente ese hombre sacrificase y matase a su hijo, como algunos presentan un Dios sanguinario. No, Él, a través de esa manifestación gráfica en la vida de un hombre que pasa a ser el padre de la fe, nos estaba demostrando lo que Él haría en un tiempo concreto, y ese tiempo concreto vino a través de la cruz. Él entregaría a su propio Hijo como el máximo sello demostrativo de su amor incomparable hacia una criatura que se había revelado, pero que porta en esencia la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué decíamos de San Lucas 19:10, del evento de Zaqueo? El Hijo del Hombre vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido en el hombre? Decimos el alma, y no está tan incorrecto, pero seamos más precisos. Se había depravado, desfigurado, pervertido la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Y Dios, demostrando su amor a través de la vida, obra, pasión, muerte, resurrección, ascensión y pronto retorno de su Hijo, está demostrando que Él, por amor, que se expresó, que se manifestó y que ahora se demuestra de una forma inigualable, Él tiene el deseo de restaurar la imagen divina, la semejanza divina, caída y trastornada en el corazón del ser humano. Pablo, en la pluma inspirada de manera magistral por el Espíritu Santo revelándole, le muestra la bendita doctrina de la justificación, canal absoluto de bendición para llegar a estar reconciliados. ¿Cómo dudar de la demostración del amor de Dios? Si la víctima inocente, el justo, el perfecto, el bendito, el santo, el sin mancha, el sin pecado, el inigualable, el incomparable, el alto, el sublime, el monogénes, el unigénito, el cordero perfecto del sacrificio, aquel que nació, vivió y cumplió con todas las expectativas antiguo testamentarias, todas las profecías, los salmos, todo lo que el Antiguo Testamento decía, en él fue cumplido. ¿Cómo dudar de la demostración del amor si este Cristo de gloria arrastra tras sí la cruz de Barrabás y él muere clavado en una cruz que le correspondía a la humanidad pecadora, representado en ese nefasto personaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De una manera inigualable. ¿De qué alcance? De un alcance universal, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No era Isaac el que iba a ser sacrificado, era Cristo el que iba a ir a la cruz. Y Pablo nos dice que esta bendita justificación, su primera demostración de amor a través de la obra de la cruz, es la paz que otorga ahora el que ha sido perdonado. Cuando hablamos de justificación y reconciliación, estamos hablando de perdón de pecados. Qué cosa más linda, amado. Qué cosa más linda, amada. Cuando ahora tenemos paz en el alma, cuando ya no necesitamos de la droga, cuando ya no necesitamos más del alcohol, cuando ya no necesitamos más
en revolcarnos en camas ajenas, adulterando, cuando ya no necesitamos más del fármaco, la pastilla para dormir por las noches, cuando ya no necesitamos más de aquellas cosas que solamente atontan el problema, aplacan los demonios, pero no nos pueden libertar. Qué cosa más linda es estar en paz, no solo contigo mismo, no solo con tu prójimo, sino principal y fundamentalmente estar en paz con Dios. El ateo dice, demuéstrame que Dios existe. Y yo le digo, te lo demuestro en base a cómo Dios te ha amado. Pobrecito hombrecillo arrogante, que la Biblia te dice que eres un necio y estúpido por dudar de un Dios de amor que ha manifestado, que ha evidenciado, que ha expresado y que ha demostrado un contundente amor que va más allá de nuestro estrecho entendimiento. El apóstol Pablo habla de la entrada a esta gracia por medio de la fe. Habla también de los procesos que a veces son contradictorios en el creyente, pero es también demostración de amor para que ahora la criatura que ha nacido de nuevo pueda crecer. Pero mire, quiero centrarme desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Pastores, ¿que acaso ahora no somos pecadores? En el estricto rigor no. Aún tenemos influencias de pecados. Aún el pecado nos hace la vida difícil, pero ya no se enseñorea sobre nosotros. Pecador, en el sentido bíblico y teológico, es aquel que está sin la obra de Cristo. Pero el cristiano todavía tiene áreas sensibles al pecado. Y ahí también está la demostración del amor. Por algo nos ha dado las arras del Espíritu, para que Él nos ayude y nos asista en nuestras debilidades, nos saque en victoria en los momentos difíciles, nos dé libertad del pecado cuando hemos cometido pecado y finalmente nos dé la fuerza para resistir en medio de la tentación. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por los pecadores, por los malvados, por los homicidas, por los hechiceros, por los adúlteros, por los fornicarios, por los idólatras, por los drogadictos, por los alcohólicos, por las prostitutas, por la nata y escoria de la sociedad, en la cual también estuvimos insertos nosotros en un tiempo. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esa es la tendencia humana. A veces demostramos el amor hacia el que me hace el bien. Y más de alguno, haciendo el bien, ha muerto por salvar a otro. Días atrás, acá en Chile, sobre todo en la zona del Maule, la séptima región de nuestro amado país, vivimos tiempos difíciles porque todavía estamos en invierno y las grandes lluvias produjeron muchos desastres. Y me impactaba la noticia de un bombero que en proceso de rescate perdió su vida. Se lo llevó la corriente. Mis condolencias a la familia de aquel voluntario, porque quizás en otros países los bomberos tienen un sueldo, tienen un trabajo estable, pero en Chile hay una particularidad, que Bomberos de Chile es una entidad voluntaria. Ese hombre voluntariamente, quizás inconscientemente, porque a lo mejor no lo sabía, rindió su vida en pos de ayudar a alguien. Eso es meritorio, eso es meritorio. Pero ¿quién sensatamente, y yo le pregunto por favor, quién sensatamente se pone como víctima en lugar de un culpable? ¿Usted moriría por un canalla? ¿Usted moriría por un hipócrita? ¿Usted moriría en lugar de un ladrón, de un delincuente, de un narco? Usted, hermana de iglesia, que se jacta de muchas cosas, ¿moriría en lugar de la prostituta de la cual usted se asquea?
Usted, hermana, que muchas veces danza, profetiza y habla en lenguas, ¿sería capaz de entregar a su hijo para morir en lugar de un culpable, de un malhechor? ¿Sería capaz? Usted, ministro del Señor, que se jacta del ministerio y del título que tiene, ¿se puede poner en el lugar de aquel miserable del mundo y es capaz de morir en lugar del peor de los delincuentes? Humanamente sé que eso raya en la locura para nosotros. Es algo imposible siquiera de imaginar. Pero el Señor Jesucristo murió en lugar de toda la escoria presente en la humanidad. No éramos mejores. Tampoco somos los mejores. Pero Dios demostró su amor en que Cristo muere en lugar del impío. Él no vino a morir por los buenos, porque en esencia, ya lo he presentado en algún devocional, no hay ninguno bueno, solo Dios. Por eso el lenguaje que se presentaba en grandes diferencias bíblicas en Malaquías habla del justo y del malo, nunca del bueno y del malo, porque el justo es el que ha sido justificado, reconciliado en la demostración de amor de Dios por medio de la muerte de su Hijo en el madero. Versículo 8, demuéstrame el amor de Dios. Te lo demuestro. Tranquilo, muchacho, bájale. No te alteres, muchacho, muchachito, muchachita, no te alteres. ¿Quieres que te demuestre el amor de Dios? Te presento la Biblia. Amada Biblia, háblale a ese que duda de la demostración del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y facultó que ahora, a través de esta demostración de amor, podamos estar en paz para con Dios, gracias a la obra magnífica, inigualable e irrepetible de Jesucristo el Señor. Bendito su nombre. Amor expresado, amor manifestado y amor demostrado. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión. El amor de Dios se hace notable. El amor de Dios se hace alcanzable. Y el amor de Dios en Cristo y la cruz se hace palpable. Consejo, iglesia. Consejo, amigo. Cuando nos pregunten o usted quiera entender cómo Dios demostró su amor, volquemos nuestra mirada a la cruz, pero no a la cruz vacía, ni tampoco al Cristo sangrante y muriente, al Cristo agonizante, porque si Él no se levantaba de la tumba, todo era vano. Y en próximos devocionales, uno de los fundamentos que quiero presentar van a ser los grandes fundamentos de nuestra fe. Esa va a ser la temática para los devocionales futuros que vamos a tener ya a partir, con la ayuda del Señor, de el próximo día martes. Los pilares fundamentales de nuestra fe. La resurrección es el pilar más contundente. Volquemos nuestra mirada a la cruz.
Visualicemos al Cristo que muere. Fortalezcámonos en el Cristo resucitado y alberguemos la esperanza en el Cristo que retorna. Consigna y lema para el día de hoy. Y también lo quiero cerrar con este versículo contundente. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know.